Hola, soy María José Uribe y perdí el 99% de las veces que cometí como profesional de golf. Tengo 36 años y estoy retirada. Veo las caras de asombro, el silencio y hasta las risas de muchos. Y los entiendo porque perder el 99% de las veces suena a fracaso. Pero hoy vengo a hablarles de algo súper diferente. Esa estadística no encuentra la historia completa. Si medimos a las personas solamente en medallas, logros, reconocimientos, pues la gran mayoría estaríamos perdiendo el tiempo en la vida y en el deporte. Y es que desde pequeños nos acostumbran a pensar solamente en resultados, perder o ganar, primero o nada. Pero el alto rendimiento me enseñó algo muy diferente. El resultado es solamente una foto, no es la película completa. Y si basamos nuestra identidad solamente en el resultado, la derrota nos va a quebrar. Me acuerdo mucho a mis 12 años, estaba mejorando un poco porque la verdad fui muy mala desde el principio y esas vacaciones decidí entrenar con muchísima disciplina. Venía un torneo muy importante y mis entrenadores me repetían constantemente que tenía mucha chance de ganar el campeonato nacional infantil ese año. Cuando llegó el torneo, el resultado fue todo lo contrario. Entre 16 jugadoras quedé de 13. Y años después me entero que mi mamá, como buena santanderiana, regañó a mis entrenadores porque me habían subido las expectativas. Ella tenía mucho miedo de mi frustración. Y la entiendo, pero lo que yo recuerdo es lo que ustedes ven ahí. Jugar con mis amigas, comer helado después de cada ronda y lo mucho que disfruté de practicar esas vacaciones. Desde muy pequeña entendí que disfrutaba mucho más el camino que la meta. A mis 17 años gané el torneo más importante de mi carrera. Fui la primera latinoamericana en ganar el US Women's Amateur y de esa semana no recuerdo el trofeo, ni la gira de medios, ni las entrevistas, ni las revistas en las que salí. Lo que sí tengo muy claro fue una conclusión que saqué después de ese triunfo. Después de cumplir un sueño que parecía casi inalcanzable, la vida seguía, comenzaba de cero. Al otro día tenía que volver al colegio, volver a entrenar, volver a hacer todo lo que estaba haciendo para luchar mis metas. Era un triunfo muy importante para mí y para mi país, pero no cambiaba mi realidad. Tuve que aprender a separar dos cosas fundamentales. Quién soy y lo que pasa ese día en el campo. Porque la derrota no es amable, no te aplaude, no consuela, pero sí es una maestra brutalmente honesta. Bobby Jones, que es un jugador muy importante de golf, decía que él nunca aprendió nada de un torneo que ganó. Y no hay nada más cierto. En mi carrera, cuando era juvenil y empecé a ganar torneos en Colombia, en Latinoamérica, tomamos una decisión muy difícil con mi familia y mi equipo de jugar principalmente en Estados Unidos. Era una plaza mucho más exigente y después de un año de solo competencias internacionales, había crecido mucho como jugadora, pero los resultados estaban llenos de fracaso. La gente del medio me decía que se me iba a olvidar ganar, que volviera a Colombia, a volver a sentir esa adrenalina del triunfo. Pero no hice caso y seguí con mi plan. A final de ese año gané el torneo más importante de mi categoría a nivel mundial. Y es que esa montaña rusa de emociones me enseñó a luchar por cada golpe como si fuera el último. Y la incomodidad de no obtener resultados fue lo que me llevó al siguiente nivel y lo que me hizo crecer como jugadora. Si soy muy honesta, al mirar mi carrera, yo nunca fui la favorita. Siempre había gente mejor que yo en todas las categorías. Y eso me hizo un poco inmune al miedo al fracaso. Los psicólogos siempre me decían, mantente en el presente, bloquea el ruido. Y suena muy fácil, ¿cierto? Pero en mi experiencia, para mantenerme en el presente, para bloquear el ruido, tenía que estar preparada. Necesitaba esas horas de trabajo, necesitaba toda esa información para tomar la mejor decisión en el campo. Yo fui siempre muy práctica. Si ganaba, ganaba. Si perdía, perdía. A lo largo de mi carrera, vi mucha gente con talento rendirse cuando las cosas se ponían difíciles, cuando ganar ya no era su día a día. Pero a mí la vida me enseñó que el golf no era lo mío desde el principio. Tenía que forzarme el triple. No bastaba con hacer lo mismo que hacían los demás. La motricidad fina fue algo que me costó demasiado. Y era algo fundamental en mi deporte.
Mi entrenador trataba de ayudarme, pero no mejoraba. Así que hice muchas clases de terapia ocupacional y hasta cerámica en torno para mejorar la sensibilidad en la punta de mis dedos. Y ni les digo la imaginación porque era mi peor enemigo. Dependía demasiado del caddy, que es la persona que nos acompaña en el campo, para saber qué iba a hacer la bola en el terreno. Después de estudios oftalmológicos nos dimos cuenta que no era visual, era de percepción, de imaginación. Una vez más, usamos métodos poco ortodoxos y llevamos baldes de agua al campo, los tirábamos y a medida que mis ojos se fueron acostumbrando a ver el agua caer al punto más bajo del terreno, fui aprendiendo. Y el clima también jugaba en mi contra. Venir de un país como Colombia, con un clima tropical, era terrible para mi carrera. A medida que bajaban las temperaturas, mi cuerpo se ponía tieso, perdía la sensibilidad y los resultados no estaban. Me tuve que adaptar y empezar a practicar con mucha más ropa encima, empezar a jugar con orejeras y con guantes, así hubiera sol y me viera ridícula, porque me di cuenta que mantenerme caliente era una prioridad y era esencial para los resultados. Lee Trevino, uno de mis jugadores favoritos, decía que el talento innato no existe, que es algo que se genera después de millones de repeticiones. Y ese talento yo sí que lo tuve que cultivar. La última semana de mi carrera resume todo esto que les estoy tratando de contar. A un año de mi retiro, después de una lesión de rodilla, una pandemia que paró el mundo, un embarazo que terminó en cesárea y los retos de ser madre primeriza, llegaba el año de París 2024 y parecía que mi capítulo estaba a punto de cerrarse. El reloj estaba jugando en mi contra. Pero yo estaba dispuesta a no parar de escribir ese capítulo. Tenía un objetivo muy claro, clasificar a mis terceros Juegos Olímpicos y llegar a París 2024 como no un torneo normal, sino mi último baile. Después de tocar muchas puertas, grandes o pequeñas, bajarme a tours de menor nivel, llegó ese email que tanto estaba esperando. La invitación a 3 torneos en Australia que podía cambiar el rumbo de ese año. Empaqué las maletas, me fui al otro lado del mundo, dejando a mi hijo acá en un mes en Bucaramanga, pero yo sabía que esos 3 torneos iban a ser muy importantes. Llegué a Australia y a veces uno insiste tanto que la vida responde. Gané el primer torneo y con eso sumé los puntos suficientes para ir a París 2024. Ese era el destino, ¿cierto? Pero la meta era traerle una medalla a mi país. La semana en Olímpicos fue casi un sueño. A medida que pasaban los días, cada vez estaba más cerca del podio. Después de 3 días estaba en cuarto puesto, justo donde quería estar, con ese sentimiento en la barriga de saber que estoy luchando por algo más grande que yo, con la adrenalina perfecta, pero llegó el último día y las cosas no fueron color de rosa. Los obstáculos se presentaron desde los primeros hoyos. A medida de que fueron pasando los hoyos, sentía que estaba con más calma ese día y de pronto jugó un poco en mi contra. Estaba disfrutando el momento, pero no tenía la adrenalina de los primeros 3 días que me había ayudado tanto. Me di cuenta que ya la meta no era el podio, era saber cómo quería terminar mi carrera. Luché y luché y después de 5 horas estaba parada en el último hoyo de mi carrera como profesional, enfrente de millones de personas, familias y amigos aplaudiéndome por última vez. Y después de ir cuarta toda la semana, quedé en el top 10. Un intento más que no terminó en medalla, ¿cierto? Pero mientras yo caminaba al último hoyo en Olímpicos, solamente tenía gratitud. Me aferré a la bandera de Colombia y las lágrimas bajaban por mi cara, porque entendí algo muy importante. Mi carrera no se trató de cuándo gané el 1% de las veces, sino cómo viví el 99% restante. Porque la vida no siempre te entrega la medalla. El resultado no siempre muestra tu esfuerzo, pero tú sí puedes controlar cómo te preparas. ¿Qué haces cuando las cosas no te salen bien? La excelencia no es levantar un trofeo. La excelencia es luchar una y otra vez sin perderte en el intento. Si algo quiero que les quede de esta charla, es que no basen su identidad en el resultado,
básenla en el proceso, porque el día que estén caminando el último hoyo en su proyecto, en una etapa de vida o en el deporte, lo importante no va a ser el lugar en la tabla. Lo importante va a ser poder caminarlo con la frente en alto. Muchas gracias.